estamos en una nueva edición de Aquí estamos por Conclusión TV. ¿Cómo te va, Analía Provenzal? Bienvenida. Muy bien, Edgardo. Como siempre, otro tema interesante para esta semana. Bueno. Venimos tratando temas contundentes, ¿no? En este caso volvemos a un tema muy vinculado con la salud, con la calidad de vida, cómo se piensa, que creo que la percepción ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Sí, del mismo modo creo que seguimos siendo bastante ignorantes. Sí. Dícese de aquel que desconoce, que no sabe, no es peyorativo lo que acabo de decir, sobre a veces cómo relacionarnos y cómo hacer que no sintamos ni nosotros ni las personas que tienen discapacidad esa cuestión. Bien. Porque a veces una discapacidad no te inhibe de otras actividades y parece que una persona con discapacidad es una persona que no puede hacer otra cosa, que está inhibida a desear, a querer cambiar, a querer ser profesional, a tener actividades. Y es lo que nosotros hoy vamos a abordar. Bien, hablábamos esta mañana un poco para charlar del programa y comentábamos esto. Todos tenemos discapacidades en algunos temas. Seguro. Somos más capaces en otros, pero tenemos discapacidad en algunos temas. Así que todos estamos un poco en esa condición, ¿no? Vamos a presentar primero a Viviana Marchetti o Marchetti, no sé cómo a ella le gusta que lo pronunciemos, docente e investigadora de la UNR, directora de la Dirección de Accesibilidad y Convivencia de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de nuestra querida UNR. Bueno, y también nos acompaña Lorena Plano, que es arquitecta, coordinadora de accesibilidad de la Dirección de Discapacidad, esto es de la Municipalidad de Rosario. Ambas, gracias por estar con nosotros. No, en este bloque está Victoria Echevarría. Bien. La próxima bloque va a estar Lorena, coordinadora del Espacio de Género y Sexualidades de la Subsecretaría de Inclusión de la provincia de Santa Fe. Esto es TV en vivo. Ahí está. Todas presentadas. Todas presentadas. Bienvenidas a ambas a este primer bloque. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. No, bienvenidas, gracias a ustedes por aceptar. Algo de lo que yo decía y algo de lo que decía Analía, esto de nuestra relación, de cómo nos relacionamos, ¿no?, con la cuestión de las discapacidades. También en una época se decía personas con capacidades diferentes, algo que se fue dejando de lado. Viviana, tu primera intervención sobre este tema. Bueno, en realidad la relación con la discapacidad, con las personas con discapacidad en primer lugar, ha sufrido a lo largo de la historia diferentes cambios, ¿no? En general hay una idea romantizadora en relación a la discapacidad, como, digamos, se piensa a las personas con discapacidad como un colectivo, muchas veces como niños eternos o niñas eternas, incapaces de maldad, se romantiza la discapacidad, ¿no? Seres asexuados también se llama. También hay otra mirada capacitista que pone en la discapacidad el acento justamente de lo que escapa a las capacidades, pone un acento negativo en las personas con discapacidad, como que no pueden hacer determinadas cosas. En realidad a lo largo de la historia estas formas de pensar la discapacidad han ido cambiando. Y ahora lo que se piensa realmente a partir del modelo social de la discapacidad, también denominado de los derechos humanos, es que la discapacidad no está en las personas, aunque esto parezca mágico, ¿no? La discapacidad está en el entorno, un entorno que en realidad genera discapacidad. ¿Por qué? Porque si ese entorno se adapta y se generan las condiciones para que las personas, por ejemplo, con discapacidad motriz puedan transitar la ciudad, solicitar transporte urbano de pasajeros, puedan ingresar libremente a su trabajo, para que las personas con discapacidad visual puedan navegar sin dificultades los sitios web, para que las personas, digamos, sordas o personas con discapacidad auditiva puedan, digamos, comunicarse, y las personas con discapacidad cognitiva también tengan acceso al lenguaje sencillo, a formatos que les permitan entender de qué se trata en distintas temáticas, sea en la justicia, sea en la educación, sea en la salud. La sociedad sería mucho más amigable. Es decir, el entorno quien tiene que generar las condiciones para recibir a una gran diversidad de usuarios. Y esto también está relacionado con que el entorno es, digamos, limitante, porque también el colectivo de adultos mayores o personas con movilidad reducida también encuentran dificultades cuando ese entorno no es amigable. Y si nosotros tenemos en cuenta que la población de aquí 30 o 40 años, más del 50% de la población mundial va a pertenecer al sector de adultos mayores, realmente tenemos que prestar atención a las ciudades
y a los distintos espacios a los espacios que habitamos, ¿no? Entonces, hablar, llamar a las cosas por su nombre también es otra cuestión, y en esto es lo que vos planteabas, Analía. Personas no son personas con capacidades, somos, porque yo tengo una discapacidad motriz, no somos personas con necesidades especiales, no. El nombre es personas con discapacidad, y además cada uno del grupo de personas decidirá llamarse como mejor le venga. En el caso de las personas ciegas, a veces prefieren que se la llame persona con discapacidad visual, y en el caso de la colectividad de personas con discapacidad auditiva, se llaman personas sordas. ¿Por qué? Porque se pone el acento en el déficit, y esto tiene que ver también con una nueva tendencia a hacer de la discapacidad un orgullo y de no ocultar, digamos, esto que antes aparecía como el déficit, como lo que te generaba una minusvalía, que es un término bastante desafortunado, porque justamente viene de la lógica capitalista y viene justamente del marxismo, ¿no? Minusvalía, menor valor que el resto de las personas. Bueno, le damos la bienvenida también a Victoria Echevarría, ahí lo dije bien porque antes lo escribí mal. Victoria, tu opinión sobre el tema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿ustedes? Bien. Agregando a lo que decía Liliana, remarcando, me parece muy importante esto de personas con discapacidad, que primero somos personas que tenemos una característica más que es la discapacidad, como tenemos ojos yo tengo ojos marrones, soy petiza, también tengo una discapacidad, y que es una problemática social, más allá que necesitamos de rehabilitación médico, pero ya pasó el modelo médico, o sea, ya no es una cuestión solo de salud, sino es una cuestión social, que el contexto, la sociedad tiene que hacer a la inclusión. La inclusión es que todas las personas incluye a todos, o sea, hacer un mundo para todos. Claro. Viviana, vos hablabas de este entorno, ¿no? Y también las posibilidades de las personas con discapacidades de, bueno, desarrollar su proyecto personal como cualquiera, ¿no? Digo, la universidad viene trabajando mucho en ese sentido, el tema de la inclusión, de que ese entorno sea mucho más amigable, ¿no? La institución madre quizás de la ciudad como posibilidad de formación, ¿no? Quizás antes una persona con algún tipo de discapacidad no se pensaba en el ámbito de la universidad, y esto ha cambiado en los últimos años. Bueno, conocemos noticias de gente que puede concretar su carrera, formarse, digo, por un lado estas experiencias y por otro también las acciones que viene desarrollando la universidad desde distintos espacios también para pensar este tema en lo interdisciplinario. Sí, exactamente. La universidad, lo que, digamos, me parece que está trabajando fuertemente en lo que es la accesibilidad a los textos académicos. Y esto es básico, porque en la academia todos los y las estudiantes tienen que tener la posibilidad de tener sus materiales accesibles en tiempo y forma, como cualquier estudiante sin discapacidad. Y con esto me estoy refiriendo específicamente a las personas, a las personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces hay un programa de digitalización de textos y un programa Léete Algo que se lleva adelante desde la Dirección de Inclusión y Accesibilidad de la universidad, y que a su vez tiene referentes en las distintas unidades académicas para producir estos textos en formatos accesibles. A mí particularmente, digamos, esto me parece sumamente interesante y necesario,
porque la idea es que a futuro cada estudiante pueda gestionar sus propios materiales de estudio de forma autónoma. Entonces, porque la autonomía es fundamental para una persona con discapacidad, hacer las cosas cuando quiere, como quiere, teniendo obviamente todo disponible como cualquier otro estudiante sin discapacidad. También me parece que hay que trabajar fuertemente, y en esto de la facultad por lo menos estamos intentando hacerlo con todo lo que son los docentes y los no docentes, justamente en lo que es el trato, en lo que son las buenas prácticas, y también en la generación de todos los papers, documentos, ponencias que se hagan en formato accesible. Es decir, que no haya solamente un equipo que se ocupe de digitalizar esos textos y convertirlos en accesibles, sino que ya los docentes seamos generadores de productos accesibles. Así como cuando uno va a un congreso y tiene que presentar un documento en determinado formato y se ajusta ese formato. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es cuestión de internalizarlo, entender, utilizar, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con la accesibilización de textos, que los textos estén alineados a la izquierda, que utilicen tipografía sin serif, que las citas estén a continuación de la palabra donde está, digamos, el superíndice de la cita, que si hay una imagen esté descripta, que si hay un gráfico esté explicado. Es decir, determinadas prácticas que se vayan incorporando y con esto todos y todas seamos productores de textos accesibles. Y lo mismo con en lo que tiene que ver con el personal no docente, en lo que tiene que ver con lo administrativo, el acceso al sitio web, que el estudiante pueda navegar la página web, elegir qué hacer, que pueda interactuar con esa página. Después también poder reconocer las discapacidades para poder comunicarnos mejor con ese estudiante, docente o no docente con discapacidad. Me parece que esto es todo un trabajo que atraviesa distintas capas de la comunidad académica y de todos tenemos y todas mucho que aprender en todo. Eso de la deconstrucción tiene que ser más amplio, ¿no? Para poder aceptar y integrarnos, no aceptar, sino integrarnos a ese lenguaje del que estábamos desprovistos. Porque por ahí algunos cometemos errores todavía sobre eso, pero también tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Hay que trabajar, todos tenemos que poner de nuestra parte para ello. Le pregunto a Victoria, como coordinadora del espacio de género de la provincia, ¿cómo trabajan este tema? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo abordan la cuestión de la sexualidad, que es el tema que también te implica a vos en la subsecretaría? Bueno, tenemos dos objetivos fundamentales. Uno, el acompañar a personas con discapacidad en situación de violencia. Pero esto implica no que haya un equipo especial. Eso no queremos, no lo tenemos. Lo que queremos es que la persona con discapacidad interactúe y vaya a los mismos dispositivos que las demás personas. Y en caso que haya una barrera, sí se conecta con la subsecretaría y ahí hacemos una articulación entre la persona y el dispositivo que tenga que llegar y no puede llegar. Y otra cosa que hacemos, estamos trabajando con la Dirección de Programas de Salud Sexual Reproductiva y Diversidad, haciendo talleres. Fundamentalmente este año se hizo talleres tanto virtualmente como presencialmente para los equipos de salud, para sensibilizarlos, concientizarlos que nosotros, las personas con discapacidad, tenemos la misma sexualidad, el mismo derecho a la
sexualidad que las demás personas. Pensaba en alguien que a uno le ha movilizado por su capacidad, que fue Stephen Hawking, ¿no? El de la teoría del Big Bang, que siendo muy joven y siendo una persona bastante que no le gustaba estudiar, por lo menos de la crónica que leí, y de una película que lo muestra más o menos, cómo él luego después, a partir de su problema, creo que era ELA lo que tenía, entró en una forma de investigación y de formación científica que lo llevó a lo máximo de la carrera de un científico, ¿no? Como fue todas sus investigaciones, el agujero negro, la teoría del Big Bang y tantas otras cosas. Por eso es nuestra cultura, la cultura del rechazo, la cultura que va dejando afuera a los pobres, a los que usan gorritas, a la persona que va en una silla de ruedas, a la persona que le falta alguna capacidad especial. Entonces todo eso es lo que tenemos que trabajar, pero tenemos que deconstruirnos, tenemos que ayudarnos, porque todos los demás tenemos. A los calvos alguna vez también nos han tratado mal. Me parece que... A las personas que no ven. Yo tengo compañeras de facultad que en las clases teóricas se escribían con el sistema Braille y era lo único que se escuchaba, y que aprendimos a convivir y a compartir con ellas esa forma de educarse. Compañeros que le dictaban porque no había apuntes en Braille. Que ayudaran, claro. Entonces todos hacían a esa articulación. Bueno, la facultad tiene responsabilidades muy importantes. Me parece que, bueno, creo que es una gran puntapié, digo, esto que estamos charlando, ¿no? Dar cuenta de estas cuestiones, hablar, mencionar, darle visibilidad a los distintos casos que, digamos... El Estado es responsable de esto en una gran parte, ¿no? Tiene que ser el motor. Es con el Estado, porque sin el Estado es más difícil todavía. Pero desde los medios también mostrar estas historias, estos ejemplos, estas posibilidades, ¿no? Digo, tratar de dar cuenta, mostrarlas, ¿no? Siempre estamos mostrando como el lado más dificultoso de la discapacidad, y en realidad hay tanto otro para contar, tanto para mostrar, historias superadoras, historias que cuentan, digamos, alguien que pueda cumplir con la meta de llegar a una carrera, de tener un buen trabajo, de ser mamá. El acceso al trabajo está legislado, incluso que todas las empresas de determinada cantidad de empleados tienen que incorporar, pero no todas, no sé si lo cumplen, la verdad que no lo sé. Creo que no. Bueno, tenemos una invitada para el último bloque, entonces como el programa es cortito y tenemos otra emisión después, vamos a darle un minuto a cada una para que hagan un cierre, alguna propuesta, algo para aportarle al programa. Primero, no sé si querés Victoria y después Viviana, como quieran. Vicky. Bueno, esto es lo que iba a decir, que me parece importante, que aparte del Estado, que es una gran pata para esto, que la sociedad en general es importante para la inclusión. La barrera más difícil parece ser la más fácil de derrumbar, porque es la de la actitud. Digo la más fácil porque no se necesita plata, hacer algo, comprar algo, sino con la actitud. Y es la más difícil porque veo en la calle, en distintos lugares, que te miran distinto, que si vas acompañado, le preguntas a la persona con quien yo estoy, no a mí, o quizás para cruzar la calle sí necesito ayuda, pero antes pregúntame. Hay personas que te agarran y te cruzan creyendo que esa es la ayuda. Me gusta esa frase, antes pregúntame, ¿no? Claro. De eso se trata, antes pregúntame. Tengo mi opinión y seguramente la puedo expresar. Vivi. Sí, yo creo que la discapacidad es parte de la condición y de la diversidad humana, y además considero que el Estado juega un rol central
en garantizar el ejercicio de los derechos. Y también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer cumplir las ordenanzas y no hacer la vista gorda cuando hay un auto estacionado en una rampa, cuando no se cumplen algunos derechos. Tenemos que exigir que las legislaciones se cumplan y además tenemos que pensar que una sociedad más inclusiva es una sociedad que nos beneficia a todos y a todas, no solo a las personas con discapacidad. Por eso, digamos, yo siempre planteo que todos en algún momento de nuestras vidas transitamos alguna situación de movilidad reducida o muy próxima a la discapacidad, ya sea porque tenemos un niño o una niña y lo trasladamos en un cochecito, porque nos quebramos una pierna o porque tuvimos la suerte de llegar a adultos mayores. Entonces tratemos de pensar ciudades más amigables desde lo material y también desde lo actitudinal, porque son las barreras actitudinales las que generan las barreras materiales con las que nos enfrentamos. Entonces un poco la invitación es a repensar esto. Sé que no es algo fácil, sé que hay que deconstruirse, que derribar estereotipos, derribar mitos, pero creo que es posible y que estamos en el camino para hacerlo, ¿no? Y tenemos las herramientas para hacerlo. Gracias a ambas, muy amables de su parte por estar en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Recibimos a Lorena Plano, que es arquitecta, coordinadora de accesibilidad de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario. Lorena, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien. Antes tratábamos con Viviana Marchetti y con Victoria Echevarría, y uno de los temas que abordaron ambas es el tema de la accesibilidad, ¿no? Cómo la ciudad tiene que convertirse en una ciudad, en una sociedad amigable, ya sea desde las personas, pero ya sea desde el diseño urbano, arquitectónico. ¿Cómo trabajan desde el área de ustedes? Bueno, nosotros desde la dirección principalmente trabajamos de coordinar, digamos, con las otras áreas, con planeamiento. Estamos participando de una comisión que coordina planeamiento, hará más o menos, y desde el año pasado, y bueno, ahí tenemos oportunidad de participar y digamos, incidir en el dictado de las normas, porque es una comisión donde participan representantes de la universidad, de los colegios profesionales, de otras áreas de la municipalidad, y bueno, es como inédito que nosotros, charlando con el subsecretario de Planeamiento, le explicamos la necesidad de nuestra participación. Entonces participo yo en representación de la dirección y también participan representantes de sectores, digamos, civiles, de instituciones de personas con discapacidad. Entonces, bueno, con esta cuestión del lema "nada para nosotros sin nosotros", bueno, ellos pueden ahí emitir su opinión y mostrar sus necesidades, ¿no? Lorena, ¿y ustedes cómo evalúan? Rosario es una ciudad accesible, es fácil de transitar, digo, como peatones, tenemos muchas dudas respecto a eso, ¿no? La ciudad sigue creciendo, muchas veces con cierta poca planificación, es difícil circular para los comunes, digo, alguien que tiene alguna dificultad para hacerlo, creo que se hace más difícil. ¿Cómo se piensa esto, no? Y bueno, justamente por eso nuestro interés de trabajar y concientizar a las otras áreas. ¿Hay ruido? Perdón, ¿se escuchan ruidos? No, está bien, está bien. Por eso nuestro interés de trabajar en la concientización de las otras áreas, porque como supongo que habrán hablado, es un tema que tiene que ver con lo actitudinal también, ¿no? Entender la necesidad y a partir de ahí generar acciones y políticas que vayan en el sentido de tener en cuenta la accesibilidad. Porque es como que las barreras las generamos nosotros mismos al no tener en cuenta las necesidades. Es como que la misma sociedad diseña con barreras. Entonces, bueno, es como un cambio de paradigma, ¿no?, el que estamos tratando de generar. Y sí, obviamente que a nivel ciudad nos falta, pero bueno, estamos en el camino, porque ya al estar
interrelacionados entre todas las áreas, vamos avanzando. Estamos trabajando en distintos proyectos, trabajamos con los museos, trabajamos con planeamiento en todo lo que es el diseño urbano y ponemos nuestra mirada. Ellos nos muestran los proyectos, intercambiamos ideas y bueno, a partir de ahí de a poco vamos a ir cambiando esta cuestión de la falta de accesibilidad, ¿no?, en la ciudad. Hablamos de la ciudad y también, bueno, muchos edificios públicos son difíciles de acceder, ¿no? Digo, desde el ámbito público, estos grandes monstruos que todos conocemos, donde uno va a hacer trámites, donde hace gestiones, bueno, ahí también se presentan barreras que entiendo que tienen que ser repensadas, ¿no? Hay muchas cuestiones y muchos ámbitos más allá de las que puede hacer el ciudadano común, ¿no? Digo, antes mencionaba Viviana el tema de, bueno, no tapar una rampa, bueno, cuestiones individuales que cada uno puede hacer y está claro que en eso también tenemos que trabajar. Hay mucho por hacer. Lorena, sí, te escuchamos. Hicimos un relevamiento durante todo este año justamente de los edificios públicos más comunes, digamos, sí, los centros municipales de distritos. Ahí estamos trabajando con cercanía, con la Secretaría de Modernización y Cercanía, que es donde pertenecemos nosotros. Estamos trabajando con todos los directores de los distritos y también interviene planeamiento en relevar cuáles son las cuestiones a mejorar y bueno, esperamos que en el transcurso de este año podamos ir superando estas cuestiones. Pero bueno, es un camino, digamos, que va a llevar su tiempo. Lo importante es que se esté trabajando, ¿no?, que es lo que queríamos tener como información. Gracias, Lorena, por tu participación en el programa. No, de nada. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Lorena. Bueno, hablamos con Viviana Marchetti, con Lorena Plano y con Victoria Echevarría sobre el tema que tiene que ver con las personas con discapacidad y cómo tenemos que deconstruirlo y deconstruir una ciudad que es difícil para el acceso de aquellos que podemos transitar sin dificultades. Ya la ciudad es una dificultad. Es una dificultad. Hablar para las personas que tienen discapacidad. Totalmente. Me quedo con algunas ideas, ¿no? Sí. Esta cuestión de lo actitudinal, cómo el resto miramos y tratamos a esa discapacidad, eso que decía Victoria, ¿no? Preguntame antes de tomar una decisión por mí, preguntame. Y bueno, esto de que el entorno debe ser más amigable. Pienso que para todos, pero no la cuestión de la discapacidad en sí, sino del entorno, ¿no? Hay mucho para trabajar. Necesitamos una ciudad amigable y friendly, como dicen algunos. Sí, nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos la semana próxima, gracias. Chao, hasta la semana que viene.